Mientras preparaba los últimos guiones sobre los tratados de danza del siglo XIX en la Biblioteca Nacional de España, descubrí algunas publicaciones sobre danza que me habían pasado desapercibidas, aunque solo una de ellas es en realidad un tratado. En la ficha de descripción aparece como bailes de salón métodos, así que mi error fue buscar en el archivo online solamente bajo el epígrafe de tratado o manual y no también por método. Se trata de La danse de salon de Henri Cellarius, con dibujos de Paul Gavarni grabados por Jacques-Adrien Lavieille. Se publica en 1849 y aunque por orden cronológico debería formar parte del episodio número 7, voy a comentarla en este episodio 9 para no alejarme más del tiempo en el que se publicó. La obra de Cellarius, además de las indicaciones protocolarias necesarias antes de bailar, habla de las danzas de sociedad y critica la poca atención que se les ha dedicado en los muchos tratados anteriores en comparación con las danzas teatrales. Actualiza las novedades que se han producido en las figuras de la cuadrilla francesa y da la bienvenida a los recientes cambios en las fiestas mundanas. Este episodio 9 de 3 partes está dedicado también a un autor alemán con 3 obras muy distintas. Los tratados y obras sobre danza alemanes no son muy conocidos, así que me pareció oportuno reunir la obra de este autor del que sabemos muy poco, Albert Czerwinski. Czerwinski es autor de un interesante ensayo sobre la historia de la danza que contiene todo un capítulo dedicado a la danza española. También es autor de una tardía traducción al alemán de la Orchesographie de Arbot, desconocida por el público germano hasta que a finales del XIX aparece su traducción de esta obra pionera del siglo XVI. Y por último, su obra Breviario del arte de la danza, donde critica la danza teatral por su falta de expresividad. Contaré de nuevo con la colaboración del historiador Gilles Bennett y la catedrática emérita de la Sorbona de París, Marie-Thérèse Meureux. Contaremos con breves reconstrucciones de algunos de estos pasos gracias al estudio y la generosidad de Nick y Melissa Enge, comisarios para Library of Dance de la reconstrucción de bailes del siglo XIX. Seguimos tras la entradilla de presentación. Estamos en la Biblioteca Nacional de España, una institución fundada oficialmente por Felipe V a finales de 1711. Entre todas las joyas que atesora, yo estoy interesado en un bloque muy especial, los tratados de danza que custodia. Te contaré cuáles son los más emblemáticos, cómo llegaron a sus fondos, cómo se conservan, y reviviremos la historia viendo la importancia que sus autores tuvieron haciendo danzar a reyes y nobles en las cortes de Europa. Acompañadme. La obra de Cellarius es una segunda edición. El texto, según declara el propio autor, recoge el resumen fiel y completo de sus cursos de danza. Los preceptos de la danza en general y del vals en particular servirán para enseñar a los que empiezan y de recordatorio a los expertos. Su objetivo era crear un manual para el bailarín moderno que había acogido esas novedades como la polka, la mazurca o el vals de 2 tiempos, a pesar del rechazo de una parte de la sociedad que sistemáticamente siempre se oponía a las novedades, fueran del género que fueran. Cellarius pretende explicar con justicia qué son esas danzas, fijar sus reglas, precisar su carácter y probar que los salones franceses pueden admitirlas sin renunciar a ninguna de sus tradiciones de elegancia y buen gusto. Esta lista de danzas incluye desde la contradanza francesa a los valses más novedosos que todavía estaban en proceso de ser adoptados. Añade a esta lista algunas cuadrillas y valses arreglados o creados por él. Ha puesto un cuidado especial al tratar el cotillón, que como sabemos por episodios anteriores era el gran final de toda fiesta que se preciase. Para ello reúne en su tratado más de 80 figuras distintas para el cotillón. Esta abrumadora cantidad de recursos permitirá que los bailarines disfruten al máximo y que los conductores del cotillón, en España se les llamaba también bastoneros, no se queden cortos de material en medio de su compleja tarea. Es un manual práctico, como veremos, para estar sobre el piano más que en la biblioteca, dice Cellarius, quien reconoce haber escrito con un interés apasionado ese tratado sobre esa danza que amó desde su infancia.
El prestigio como maestro de Cellarius era enorme y muchos grandes bailarines de vals de ambos sexos seguían requiriendo sus servicios. El autor se congratula del cambio a mejor que se ha producido en los bailes de sociedad en tan solo 5 años. Los anfitriones ya no tenían que rogar desesperados para invitar a buenos bailarines o simplificar la dificultad de las figuras de un cotillón por el bajo nivel de danza de los asistentes. Una frase lo subraya perfectamente. ¿Qué madre no se alegra al saber que su hijo va al baile ahora para bailar y valsear, y ya no para contar entre los ineptos y los reumáticos? Esta revivificación de los bailes de sociedad se debió a la incorporación de aquellos valses y bailes modernos que rompieron la rutina de aquellas fiestas mundanas. La polka, por ejemplo, tan rechazada al principio, obligó a los jóvenes a aprender su técnica de buen o mal grado porque ya era un baile indispensable en sociedad. Pero hay un interés añadido en la obra de Cellarius cuando defiende las danzas de sociedad frente a las danzas del teatro o del ballet. En su opinión, suficientemente estudiadas en las muchas publicaciones que existen en el mundo en detrimento del estudio y la historia de las danzas de sociedad. Según Cellarius, la danza social se había visto como una derivación menor de las danzas para la escena, cuando por sí mismas tienen unas características particulares. Es cierto que muchas cuadrillas y contradanzas adaptaban melodías y figuras de las danzas más populares de las óperas o los ballets del momento, de modo que pocas danzas de sociedad carecían de ese cierto carácter escénico. Cellarius defiende que en aquel momento ya podía afirmarse que la danza de salón se había independizado de esa anterior servidumbre teatral gracias a la personalidad de las nuevas incorporaciones. Cellarius asegura que la danza social tiene sus propios movimientos y pasos y que no tienen casi nada en común con lo que se aplaude en el escenario. Está convencido de que la bailarina de vals más elegante o el bailarín de vals más gracioso no podrían ser trasladados de un salón al escenario sin perder parte de su prestigio. Del mismo modo, dice, los actores de teatro y los bailarines profesionales que quisieran probar suerte en los bailes privados sin un entrenamiento previo y específico correrían el riesgo de exagerarlos, incluso de falsearlos, alejándose de su verdadero carácter. Me encanta esta frase con la que remata su argumentación. No pretendo menospreciar aquí la danza teatral, ni restar mérito alguno al divino arte de Taglioni, Esler y Grisi, pero el viejo adagio que dice que quien puede lo más, puede lo menos, podría no ser del todo cierto en lo que respecta a la danza. Cellarius no pretende establecer un paralelismo entre la danza de sociedad y la teatral, sino defender las cualidades y diferencias de cada una de ellas, lo que podría explicar por qué se abandonaron las danzas anteriores por las novedades. Los cambios en las costumbres y el vestuario, las vicisitudes de la moda, sobre todo las exigencias de la modernidad, contribuyeron sin duda en gran medida al abandono de la danza de escuela en uso hasta hacía unos años. Cellarius se pregunta si los jóvenes de hoy, a quienes tan a menudo se acusa de caminar en lugar de bailar, han cometido un error tan grande al renunciar a los entrechats, a los ronds de jambes y a todos los pasos complicados que se utilizaban antiguamente con toda la perfección del arte. Cellarius reconoce que practicó la danza teatral mucho tiempo, como artista de la escena tanto en Francia como en el extranjero, pero cuando decidió dedicarse por completo a la enseñanza, quiso ejecutar él mismo las nuevas danzas que tenía que transmitir a sus alumnos, lo que le obligó a emprender un estudio particular que su experiencia como bailarín sin duda simplificó considerablemente, pero que no por ello dejó de ser un estudio serio y muy especial. Cellarius expresa su razonable planteamiento pedagógico de esta forma. Tuve que borrar de mis pasos y mis actitudes lo que era demasiado teatral. Sustituir en muchos casos la simplicidad por la gracia aprendida, tomar como modelos ya no a los grandes artistas de la escena, sino a los bailarines o valsadores de salones franceses o extranjeros que me permitían estudiar en ellos esos bailes distinguidos que ejecutaban la mayoría de las veces por instinto y según su propio gusto. El cambio introducido en el carácter de la danza tenía que extenderse necesariamente a la enseñanza. La rutina solía desempeñar un papel importante en el pasado. Bastaba con hacer que los alumnos ejecutaran ciertos pasos tradicionales, ciertos ejercicios convencionales que las academias de danza incluían en sus programas y que por lo general exigían poca imaginación por parte del profesor.
Lo que defendía Cellarius era que el buen maestro, antes de instruir formalmente a bailarines, especialmente para los salones, debía poner mucho más de sí mismo. Debía confiar principalmente en su tacto y su discernimiento para adaptar los ejercicios para sus alumnos a su constitución y modificar, si fuese necesario, la ejecución de tal o cual baile según las cualidades de cada uno. Cellarius era muy riguroso con los ejercicios preparatorios para sus clases. Consideraba un error pensar que los nuevos bailes, a pesar de su aparente facilidad e improvisación, podían prescindir de esos ejercicios preliminares cuyo objetivo era flexibilizar el cuerpo, prepararlo para la ejecución de los pasos y las posturas, ejercicios que desde siempre habían constituido la base de todo tipo de baile. Los asimila a los imprescindibles ejercicios de calentamiento vocal previos al canto. Para conseguir esa perfecta postura y gracia corporal, sigue recomendando estudiar el Minuet de la Cour, a pesar de que ya no se bailaba en Francia desde hacía muchos años. Cellarius recuerda a sus contemporáneos que el maestro de baile ya no tenía como antes la pretensión de regular hasta el más mínimo movimiento de sus alumnos en todo lo relacionado con las acciones cotidianas de la vida. Debía centrarse exclusivamente en una buena técnica para ejecutar esas danzas de sociedad que, dado su propio carácter de expresividad natural, conferirían la elegancia y la gracia necesarias. Critica que esas clases de danza se sustituyan por las de la moderna gimnasia, actividad que no desprecia, pero que para él no proporcionaba, sobre todo en el caso de las damas, esas cualidades cosmopolitas de la flexibilidad y la gracia que otorga la danza. Es muy crítico con los métodos antiguos de enseñanza de la danza, como los que forzaban las tiernas extremidades de los niños para aumentar su andeuge. Ya vimos aquellos aparatos de tortura en documentales anteriores. Dejo el enlace en la caja de descripción. La pedagogía moderna que defiende Cellarius había renunciado a hacer que los alumnos ejecutasen durante horas enteras un mismo battement o cualquier otro ejercicio de una monotonía abrumadora, lo que basta para explicar en parte el descrédito en que había caído la danza de academia. Este largo prefacio
da paso a la explicación de esos pasos y figuras cuya ejecución con limpieza y elegancia ha defendido Cellarius desde el primer momento. Deja muy claro que la danza, como es lógico, no se explica con palabras. Está hecha más bien para ser captada por los ojos del cuerpo que por los de la inteligencia. Por lo tanto, me centraré principalmente en describir el estilo y el carácter de cada danza, en pintar, si es posible, su fisonomía especial. Pero recomienda recurrir a los maestros para los detalles de los pasos, pues a menos que se tenga una gran familiaridad con el lenguaje coreográfico, apenas se pueden comprender si no es ejecutándolos. Aquí encontramos las danzas ya vistas en muchos de los documentales anteriores: la cuadrilla francesa, la polka, el vals de 5, de 3 y de 2 tiempos, con consejos a los valseadores de este último, la mazurca, para la que aconseja a sus alumnos encadenar entre sí los diversos pasos aprendidos, pasar libremente de uno a otro sin perder el compás, introducir en los movimientos y actitudes estas fantasías, estos mil adornos, como tiempos de descanso en medio del compás, doble golpe de talón, idas y venidas en todas las direcciones con la dama y tantos otros matices que componen la verdadera fisonomía de la mazurca. Explica la cuadrilla mazurca con sus 5 figuras y el cotillón, donde concreta las labores del caballero conductor, imprescindible en ambos bailes. Me voy a detener algo más en comentar un vals mazurca que compuso Cellarius. Sus alumnos lo renombraron como Vals Cellarius. Lo creó en la época en la que la mazurca empezaba a extenderse por Francia. Cellarius partió de la base de que el paso de mazurca podía acomodarse a las evoluciones del vals y que mezclándolo con otros pasos, siempre dentro del carácter del baile, sería posible componer un vals de un género totalmente nuevo que se ejecutaría en aquellas ocasiones en las que no se contara con el número suficiente de personas para formar una mazurca completa. Este vals también podía intercalarse con ventaja en los cotillones, cuando la proximidad del final hace casi obligatorio para los bailarines un movimiento más animado. Este vals tuvo una gran aceptación tanto en Francia como en Inglaterra. Cellarius divide su estructura en 3 partes. La primera la llama vals simple, la segunda golpe de talón y la tercera vals doble. Se podía bailar con cualquier melodía de mazurca y tan solo necesitaba que la orquesta las tocara con un ritmo más animado. Continúa su explicación de esos bailes modernos con la redowa, de la que hace una curiosa declaración. Escribe que cree que se habla más de esta danza de lo que se la baila, pues no ha tenido noticia de que se hubiera introducido en ningún salón francés. Esto, según Cellarius, demostraba que por mucho que los maestros escribieran o hablaran a favor de tal o cual danza, eso no implicaba que fuera aceptada por el público. Era más sensato esperar a esa aceptación antes que dar una opinión sobre qué novedades acabarían estableciéndose en los salones. Para no cometer ese error, Cellarius la describe como una danza de bohemia, bailada en parejas y que, como todos los valses, tenía 3 partes: la persecución, el vals llamado redowa y el vals a 2 tiempos, pero ejecutado en una medida particular que le daba un nuevo carácter. Cellarius reconoce que el mayor escollo al que se enfrentaba la redowa para su popularización era el reducido tamaño de la mayoría de los salones parisinos, sobre todo en esa primera parte de la persecución, y el enorme espacio que cubrían las evoluciones del vals. También influía en la reticencia a ser aceptadas que esas danzas generaban suficientes obstáculos en las particularidades de la ejecución sin necesitar que cada bailarín pretendiera ejecutarlas a su manera. Os ofrezco unos breves fragmentos de algunas de estas danzas reconstruidas por Nick y Melissa Enge para The Library of Dance. Dejo el enlace a su web en la caja de descripción.
Termina su explicación de esos bailes de moda con el cotillón, que define como el resumen de todas esas danzas que acaba de describir. Ya sabemos qué animación y diversidad aportaba el cotillón al final de un baile, que no podía considerarse completo si no tuviera uno como epílogo, aunque siempre terminaba demasiado pronto para gusto de los invitados. Cellarius, como anteriores y posteriores maestros, ofrece un gran número de figuras para el cotillón, añadiendo en cada una de ellas los bailes con los que se podían hacer. En casi todas, vals, polka y mazurca, aunque a partir de la figura 41 y hasta la figura 85 se reducen a vals y polka, polka y mazurca, o solo vals, o solo polka, o solo mazurca. Todas las figuras explicadas permitían a cualquier bailarín o conductor del cotillón cumplir perfectamente con el compromiso social al que asistiese, por lo que el autor recomienda su conocimiento. También hay que señalar que entre las figuras hay varias que tienen como desenlace pagar una prenda, una burla de algún tipo, y apelaban al mayor o menor amor propio que se ponía en la ejecución de los juegos de sociedad. No hace falta recordar que algunas figuras eran más adecuadas para círculos íntimos y solo debían admitirse con reserva en reuniones compuestas por desconocidos. Cellarius termina así su tratado. En esta obra solo tenía que ocuparme de las reglas del baile. En cuanto a las de la cortesía y los buenos modales, mis lectores se habrán sorprendido con razón al no encontrar aquí la más mínima indicación al respecto. Cellarius solo incluye una regla de cortesía con una sugerencia para cerrar el cotillón que, según le han comentado amigos y conocidos cosmopolitas, se hace en algunas residencias. Al parecer, en algunas reuniones, cada pareja, tras la última figura, pasaba ante la anfitriona y se inclinaba ante ella sucesivamente, lo que se consideraba la conclusión definitiva del cotillón e incluso del baile. Este saludo de cortesía no tenía ningún desarrollo especial y solía ser un agradecimiento espontáneo a la anfitriona. Como colofón, emplea un capítulo para indicaciones importantes para organizar un baile con éxito, desde la elección de la orquesta hasta el parquet del suelo del salón de baile. La Biblioteca Nacional de España posee una traducción al inglés de este tratado bajo el título de Drawing Room Dances, publicado en 1847, el mismo año que la primera edición del original francés. La versión en inglés está dedicada por el editor a Madame Lecomte. El texto tiene un ex libris de la Academia de Cambridge. La traducción aprovecha las ilustraciones de Gavarni y su índice de materias es el mismo. Tan solo faltan dos figuras del cotillón que sí aparecen en el original francés. Después de este inciso con el tratado descubierto hace poco, volvemos al orden cronológico habitual. En el episodio anterior llegamos hasta 1858. En este pasamos a 1862 para hablar de Albert Czerwiński, un autor del que se sabe muy poco. No se sabe con seguridad la fecha de su nacimiento, tal vez 1831, pero sí la de su muerte, el 1885. Giles Bennett nos presenta brevemente a este interesante autor que merece ser mucho más conocido. Hello, my name is Giles Bennett. I'm a historian based in Munich, Germany, and one of my areas of interest is dance history. Here I would like to introduce you to the works of Albert Czerwiński, a dance author of the late 19th century. Albert Czerwiński was active in Danzig or Gdansk between 1861 to 1879. At the time, Danzig belonged to Prussia. Today it is in Poland. We don't know much about Czerwiński's biography. The last published research about Czerwiński was by East German dance researcher Kurt Petermann in the 1970s. He published a facsimile edition of Czerwiński's first book and wrote an afterword. And when you look at the content of Czerwiński's publications, together with Petermann, one can argue that despite the origins of his family name, Czerwiński was not Polish but rather German, as his coverage of Polish dances is rather superficial compared to his description of French, Italian, Spanish, English or Hungarian dances, who are covered much more fully. I have not been able to find further information about Czerwiński's biography at this time, despite checking various online databases and other resources.
Czerwinski's 3 monographs are all available in digital form at the Biblioteca Digital Hispánica of the Biblioteca Nacional de España. The first book he published in 1862 is the Geschichte der Tanzkunst, the history of the art of dancing. Already in his first work, 1862, Czerwinski shows an appreciation of sources, many of which he explicitly quotes, as well as the cultural context and history of dance. All of this goes much further than was typical at the time. Similarly, he was attentive to the ethnographic dimensions of dance and transmits information not typically covered elsewhere, with particular attention to his native Central Europe. Esta primera obra de Czerwinski se puede traducir como Historia de la danza entre los pueblos cultos desde los primeros comienzos hasta la actualidad. Lo reseñable de este libro es que dedica un extenso capítulo a la práctica de la danza en España. En el índice alfabético se pueden leer las siguientes danzas y bailes españoles: bolero, cachucha, canario, chacona, el escarramán, fandango, folía de España, gitana, gorrona, guaracha, guineo, hermano Bartolo, japona, jota aragonesa, Juan Redondo, madrileña, panaderos, perra mora, pie jibao, pipironda, polvillo, rey don Alfonso el Bueno, seguidillas manchegas, seguidillas boleras y seguidillas taleadas, tirana, jaleo de Jerez, el vito, zapateado, zarabanda y zorongo. El punto de vista histórico del autor fue bastante novedoso para su época, iniciando el camino a la investigación moderna de la danza. Mi desconocimiento del idioma alemán me ha llevado a contar con prestigiosos colaboradores como Carola Finkel o Gilles Bennett, que han aportado con sus comentarios interesantísima información sobre estos tratados de los que no se habla suficientemente. También la generosa contribución de Marie-Thérèse Moreau, catedrática emérita de la Sorbonne de París, a quien agradezco enormemente la traducción de este tercer capítulo tan especial que dedica Czerwinski al baile español y que os iré contando en 2 partes. Desde muy al principio de la historia y las leyendas, la danza fue la ocupación favorita de los pueblos y permaneció siendo una pasión de toda la población hasta el día de hoy, como la música en Italia. Las primeras descripciones hechas por los escritores romanos sobre las bailarinas gaditanas nos lleva a asumir que las danzas españolas de aquellos tiempos se caracterizaban por muchos movimientos y gestos vivaces, parecidos a los del bolero o el fandango actuales y ejecutados con el sonar de las castañuelas, un accesorio esencial en casi todos los bailes del sur. Czerwinski cita las danzas de los vascos. Escribe que fueron los primeros habitantes de España, según Wilhelm von Humboldt. Conoce la obra del científico cántabro Juan Ignacio Itzueta, de quien dice que describe con mucho detalle en su libro escrito en lengua vasca la leyenda o historia de los bailes más memorables de Guipúzcoa, con sus antiguas canciones y versos o palabras mesuradas, así como sus enseñanzas o instrucciones para bailar bien, publicado en San Sebastián en 1824. Itzueta fue investigador y divulgador del folclore vasco antes de que se inventara la palabra folclore. El término apareció por primera vez en una revista científica de Londres 22 años después de su muerte. La obra tuvo como objetivo preservar la cultura popular en un momento en que la misma era minusvalorada por la propia gente del país. Describe 36 bailes diferentes con sus ceremonias específicas, entre ellos el bordón danza, bailado por hombres armados con arpones y palos largos el día de San Juan de Tolosa como recuerdo de la batalla de Beotibar, donde los guipuzcoanos vencieron al ejército de Navarra. La traducción del alemán habla de arpones, aunque tradicionalmente se bailaba con bordones. Actualmente son alabardas las que portan los danzaris, ya que tradicionalmente se considera un baile con origen bélico que sirve para conmemorar la citada batalla desarrollada en Beotibar en 1321 por disputas territoriales entre nobles guipuzcoanos y nobles navarros. Como dato curioso, cabe destacar que la bordón danza es una variante de la espadadanza, baile con espadas, que se ejecuta en toda Guipúzcoa.
Hay otras teorías sobre esta danza, como la que defiende Fernando Rojo en un artículo de 2006, para quien la bordondanza parece que también se inserta en la tradición simbólica de danzas del solsticio estival, aunque su sentido en origen sea desconocido. Pero Rojo la sitúa lejos de excusas bélicas y hechos históricos. Para él, la bordondanza no pretende de ninguna manera teatralizar una representación de naturaleza militar, a pesar de la solemnidad, cadencia y uniformidad que la caracterizan actualmente. Se sigue bailando en las fiestas patronales de Tolosa. Os dejo un precioso fragmento. El comentario de Chervinsky se acompaña con la partitura de la bordondanza y continúa su relato diciendo que todos estos bailes se interpretaban mayormente en hilera, acompañados de canciones y gestos animados. Cada uno de estos bailes tiene un significado especial principalmente referido a las costumbres y hazañas de los antiguos cántabros. En el siglo XIX, el baile nacional vasco más importante y popular se llama Sot de Basque, salto de vasco. Aunque cada una de las 4 partes del País Vasco tiene una forma específica ligeramente distinta de ejecutar este baile, no es imposible reconocer una forma similar en la melodía y en la ejecución. Esto nos da, a través del vivaz color de la melodía y el ritmo enfático y pronunciado, una imagen exacta del carácter nacional del vasco. Se incluye la partitura de la canción Sot de Basque. Escribe Chervinsky que a lo largo de la dominación de los musulmanes en España, las melodías de los bailes adquirieron matices orientales. Si las canciones populares de Castilla la Vieja y Galicia no son muy específicas, en la España central y meridional son más originales y creativas. Es un error de los escritores locales que no quieran atribuir la influencia de la dominación musulmana en la evolución de los bailes españoles. La opinión según la cual los bailes inmorales fueron traídos por los conquistadores árabes está equivocada y ha sido corregida desde que sabemos que las gaditanas ya eran bien conocidas por sus bailes sensuales en la época de los emperadores romanos. Chervinsky recurre aquí a una información que ha aparecido en alguno de los tratados anteriores al hablar de la historia de la danza y que citan a algunos cronistas romanos como Plinio, Marcial o Juvenal. En concreto, Rocho de Flores, en su Tratado de Recreación Instructiva sobre la Danza de 1793, cita varias referencias a la fama de los gaditanos en el baile ya en época de Marcial, y escribe que las gaditanas eran diestras bailando la zarabanda, y lo hacían con castañuelas, siendo entonces la zarabanda un baile perseguido por lascivo. Rocho de Flores se hace eco de una entrada del diccionario de Covarrubias sobre la zarabanda, en la que cuenta la anécdota sobre los bailes de cuenta en el que eran diestras las andaluzas y gaditanas. Sigue diciendo la entrada de Covarrubias. Cuentan de un romano que, habiéndose deshecho de una esclava, dicha Telesina, de allí a algunos días la vio bailar la zarabanda y quedó tan enamorado de ella que la volvió a comprar por el precio que le quisieron pedir.
Chervinsky continúa explicando que aún así le parecía bastante raro que los bailes que se bailaban en aquel tiempo en España se vieran como una forma más ablandada y decente de un baile africano, según él todavía muy apreciado por las tribus negras, especialmente en Congo, y que se llamaba la chica. No es la primera vez que señalo la influencia de la obra de Carlo Blasius en los autores posteriores que recogen sus comentarios, como este de la chica que ya vimos en el primer episodio del monográfico de 4 dedicado a la obra de este autor, El Código de Terpsícore, el arte de la danza, de 1830. Dejo el enlace en la caja de descripción. Este capítulo 3 que Chervinsky dedica a la danza española y que ha traducido para mí Marie-Thérèse Moreau, continúa con interesantes comentarios sobre la historia de la danza española. Escribe sobre la morisca, cita a Lope de Vega como gran admirador de la danza, y es muy significativo que Chervinsky conociera y señalara en su tratado que en España existía una diferencia entre bailes y danzas. Todos estos temas los veremos en la segunda parte de este episodio 9. Nos vemos pronto.